Hola, buenas tardes. Soy Roberto una vez más con su reflexión bíblica. Espero que se encuentre bien y le extiendo bendiciones para su vida. Pues hoy haciendo una pausa, ¿verdad? El FBI lanzó una alerta de que estemos con cuidado, ¿verdad? En el estado de California porque hemos recibido amenazas de ataque. Así que manténganos en oración a los que nos ven en otros estados y en cualquier otra parte del mundo. Y sigamos orando por esta situación para que el Señor, en su divina misericordia, pues cese esta guerra y pues no hayan más muertos, ¿verdad? Que es lo que uno menos desea. Pero bien, sigamos adelante. Bueno, hoy les traigo un nuevo tema en cuanto a lo que es la fe versus el ateísmo. Nosotros, al inicio de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y dio el aliento de vida. Adán y Eva tenían esa relación, esa comunión con Dios constantemente hasta que ellos desobedecieron un mandato de Dios. Usted ya conoce esa historia, por lo tanto el hombre cayó y tenemos ese problema, ¿verdad? La desobediencia, la rebeldía, el no creer en Dios, el creerme más que Dios, el, el dar lugar más a la ciencia que a la vida espiritual. Y muchos hoy en día, pues, ¿verdad? Tienen ese concepto de ser ateos, pero en lo personal no creo de que haya una persona en este mundo 100% atea. ¿Por qué? Porque quieras o no, estimado amigo o amiga que usted me ve, Dios te creó y te dio una esencia espiritual. Pero esa esencia espiritual ha sido apagada o opacada, por decirlo así, por el pecado, ha sido manchada. Y hay un cortocircuito, que no es cuando hay un cortocircuito en una parte de tu casa o donde tú vives. Ese cortocircuito es el pecado que impide esa comunión con el Señor. Entonces, en lo personal, no creo que haya una persona atea en este mundo. Lo dice por su orgullo o porque verdaderamente estas personas quizás, y es uno de los factores negativos por estas personas que se creen ateas, que tuvieron algún problema en su infancia, alguna tragedia que los dejó marcados para toda la vida y preguntaron dónde estaba Dios. Y se siguen preguntando, ¿verdad? Quizás usted está en esa misma situación. Una tragedia familiar y tú te preguntaste dónde estaba Dios. Quizás la pérdida de un hijo, yo sé que es duro, o de un ser familiar, ¿verdad? Que estuviste quizás orando y nunca vistes y nunca fue sanada, ¿verdad? Entonces te dejó marcado ese dolor y le echaste la culpa a Dios o al pastor. Y esas heridas quedan en tu corazón y, y va creciendo hasta que llega un punto en que dices, pues yo no creo ya en Dios, me di por vencido, I give up y sigo mi vida como una persona no religiosa. O tal vez esta persona uh, que dicen ser ateas le dan más lugar a la ciencia. ¿Va? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en la creación de Dios que para nosotros se nos hace imposible de creer y en mi razonamiento humano no puedo entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Entonces la ciencia te da la explicación, ¿verdad? Pero recuerde, la fe es una palabra que espiritual, es el pan de vida, el pan diario espiritual para nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos desligarnos de la vida espiritual. Estamos tan unidos a Dios, aunque tú te consideras ateo. Sí. Entonces, hay cosas en la Biblia que
para la ciencia es imposible de explicar, pero por eso dice por la fe, por la fe. Mira, hay tantas cuestiones, eventos y preguntas que yo tengo sobre la Biblia que no tienen respuesta, no tienen una lógica, pero las tengo que creer porque están escritas en ese libro que fue escrito por Dios, usando a muchas personas. Entonces, tenemos que creer ciertas cosas que tenemos que creer por fe. Vaya, la palabra de Dios dice claramente que si yo entrego mi vida al Señor y me arrepiento de mis pecados, el Señor me ofrece la salvación y el perdón de mis pecados por fe. Yo la fe no la veo, usted no la ve. Es como el aire, no vemos el aire, pero vemos sus efectos, ¿verdad? Que causa, por ejemplo, un huracán, un tornado. Vemos los efectos que ocasiona el viento, ¿verdad? Entonces, la fe así es. Hay que caminar por fe. Por fe, dice el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, dice. Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Moisés, dice. Por la fe. Y esa palabra fe en este capítulo 11 se repite 20 veces, ¿se imagina? O sea, que es tan importante la fe en nuestra vida para creerle a Dios. Y hay muchas personas hoy en día que dicen ser ateas es por esas cosas, ¿verdad? Esas personas que dicen ser ateas es porque en lo personal y según estudios pueden haber tenido una situación trágica en su niñez. O como les decía antes, ¿verdad? Una tragedia familiar que no vieron la respuesta de Dios y se quedaron, ¿verdad?, heridos, ¿verdad?, porque no vieron la respuesta a su oración. También hay otro factor que ayuda también a que la incredulidad crezca en el corazón del ser humano, son que le dan más énfasis a la ciencia. Y usted sabe que en las escuelas, aquí en los Estados Unidos, es bien difícil en las escuelas públicas hablar de la fe, porque para ellos, ¿verdad?, los directores, los administradores y maestros, no tiene que hablarse de la Biblia, ¿verdad?, mucho menos de Jesús. Y optan por hablar más de la ciencia, ¿verdad?, de la evolución del hombre, que venimos del Neandertal, del mono, ¿verdad? Y uno cree y uno va creciendo con eso, ¿verdad? En los países comunistas, ¿cómo les enseñan a los niños en las escuelas? A odiar Occidente, ¿verdad?, porque no coinciden en sus políticas, ¿verdad? Y comienzan a enseñar, a endoctrinar a los niños y crecen pues con esa mentalidad en sus cabecitas, ¿verdad?, de que no existe un Dios. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela oía que Fidel Castro, para hacer a un niño ateo, le decía al niño, ¿verdad?, pídele a Dios que te dé un dulce. Y el niño, ¿va?, en su inocencia decía, Dios, dame un dulce, ¿va?, y esperaba el niño y no caía el dulce. Ahora le decía a él, a Fidel Castro, ahora pídeme a mí un dulce. Y el niño, ¿va?, le pedía el dulce y venía él y se lo daba. ¿Ves?, le dice, matando la fe de esos niños. En los reportajes, ¿verdad?, entre judíos y palestinos, en las escuelas, usted sabe, he visto los reportajes, usted tal vez los ha visto, cómo endoctrinan a esos niños a odiar a los judíos, a matar a un judío, a los niños, a hacerlos criminales, asesinos. En cambio, a los judíos en las escuelas, los niños les enseñan desde pequeño a creer en Dios. Y hay un versículo muy importante que ellos declaran y lo dicen abiertamente cada día a los judíos, y es el texto que está en Deuteronomio 6:4. Permítame leérselo, y dice: Oye Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, enseñándoles a los niños que hay un Dios sobre todas estas cosas y que para ellos pues son especial ante los ojos de Dios como pueblo escogido. No solamente ellos como pueblo escogido, pero usted y yo también somos escogidos para el Señor, siempre y cuando usted verdaderamente tenga un encuentro personal con Jesucristo como su Señor y Salvador. Su vida, querido amigo, amiga que me ve, sos una joya en las manos de Dios. Eres un rubí, una piedra preciosa en las manos de Dios. Si tuviéramos que celebrar Semana Santa con tu propia vida, o sea, tu única vida cuando Él vino a esta faz de la tierra y que solamente tú existirías, ¿verdad? Jesús hubiera dado su vida solamente por ti. Así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios, que nos ama tanto que no quiere que ninguno se pierda, dice. Pero como el enemigo es astuto, ¿verdad? El padre de la mentira, el engañador, ha creado en esos corazones que dicen ser ateos a no creer en Dios y creer más a la ciencia, en lo que es la razón del ser, ¿verdad? En donde esa famosa filosofía que se le llama el empirismo, ¿verdad? Donde los que son empíricos le dan más énfasis a la ciencia, ¿verdad? Porque para ellos las cosas espirituales no tienen lógica, ¿verdad? ¿Cómo es que un mar se va a abrir ante los ojos de Moisés y un pueblo y que pasaron así en seco? Para estas personas no tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica. O que hubo un diluvio, ¿verdad? Y que las aguas cubrieron la faz de la tierra por 40 días, 40 noches. Para estas personas no tiene lógica. Entonces se van a la ciencia. ¿Creen en los dinosaurios? Sí, creo en los dinosaurios. Que existieron, sí. Pero que fueron destruidos y murieron en el famoso diluvio, ¿verdad? Pero ahí están las evidencias de los fósiles, ¿verdad? Entonces, las personas que se dicen ser ateas le dan más credibilidad a la ciencia y dejan a un lado lo que es la fe, la palabra de Dios. Porque como lo digo, la fe es como un grano de mostaza, dice el Señor. Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte, o sea, cualquier situación, échate a la mar, lo haría. La fe mueve montañas, dice, pero hay que creer. Y el capítulo 11 da una lista de personas que por la fe, dice, hicieron grandes cosas, proezas para el Señor. Por la fe, dice. Y esa palabra fe está repetida 20 veces. O sea, el capítulo 11 le da mucho énfasis a la fe. Hay que caminar con fe en esta vida, porque la incredulidad va a matar nuestra fe. Quizá la poca fe que usted tiene en Dios, esa duda, esa incredulidad, Satanás la va a usar para no creerle a Dios ni a su palabra. Entonces, el ateísmo ha ganado terreno en las escuelas porque el ser humano sin Dios siempre ha querido darle la espalda a su creador. Y déjeme decirte, Dios te ama y quiere que le creas a Él. Así que gracias por tu atención. Espero continuar esta parte porque está muy interesante, ¿verdad? Cuanto al punto de la fe versus el ateísmo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós.